Híjole, a ver, ¿por dónde comenzar? Cuando pensaba en el primer culto, que es el día de hoy, decía, ¿por dónde comienzas, no? Y bueno, tendríamos que comenzar por el principio, que es Génesis capítulo 1, versículo 1. Así que si tienes Biblia, acompáñame, no tienes forma de perderte, porque en toda Biblia es el primer libro que aparece ahí en tu Biblia. Si tienes ahí un teléfono, lo vas a encontrar inmediatamente, así que no hay forma de perderse. Pero paralelamente a eso, familia, vamos a irnos también al último libro de la Biblia, que va a ser Apocalipsis. Vamos a estudiar un poquito ahí Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo, y quería hacer como esa parte de irnos al comienzo y rematar con el final. Evidentemente, entre esos años hay aproximadamente unos 3.500 años más o menos entre Génesis y Apocalipsis. A eso súmale los 2023 años que llevamos y decimos, híjole, gracias a Dios, porque podemos estar nosotros meditando. ¿No se escucha, José? Porque me haces una señal, ¿qué es esa batiseñal? No la entiendo. O sea, ¿que le subes? Ah, que dice José que le subamos, ok. Aquí nos estamos hablando en clave Morse, así como, ¿no? Acá, ok, bueno, entonces vamos a meditar un poquito. Pero antes que nada, permíteme orar y que sea Dios quien habla a tu corazón a través de su santa palabra, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que es meditar en tu palabra. Queremos ser sabios en la manera de exponerla, queremos también ser bendecidos por el ministerio de tu palabra misma. Gracias porque sin lugar a duda también has bendecido mi vida a la hora de preparar este estudio. Así que mi oración es para que podamos ser fieles en la exposición bíblica. Oramos también por aquellas personas, amigos que nos acompañan por primera vez. Mi oración es para que ellos se puedan sentir acobijados por tu palabra, pero al mismo tiempo desafiados por la misma. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Ya están en Génesis? Bueno, a ver, ¿qué celebrábamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Hoy domingo, hace 8 días, ¿qué estábamos celebrando? Todas las iglesias, por lo menos del mundo occidental, hablemos de cristianas, católicas, estábamos celebrando la resurrección, es el domingo de resurrección, y una semana antes estábamos celebrando el Día de Ramos, y entraba Cristo. Una semana muy intensa durante esa semana previa a la crucifixión y después a la resurrección. Es una semana que se cumplen muchas profecías. Si tú eres ávido de la palabra profética, de la escatología, bueno, resulta ser que en el Antiguo Testamento hay escatología. La escatología es la rama de la teología que estudia los eventos futuros. Entonces, la escatología judía en el Antiguo Testamento está profetizando acerca de que el Mesías ha de venir. Capítulo 3 de Génesis nos advierte la primera profecía, y en la medida que va avanzando la humanidad, antes de que viniera ese Cristo, antes del Nuevo Testamento, entonces los profetas están advirtiendo de dónde van a ser. Por ejemplo, tienes ahí a un hombre que se llamó Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Él 700 años antes de que Cristo naciese, él advierte que iban a nacer precisamente en la ciudad o en el pueblo de Belén. Isaías, capítulo 52, capítulo 53 nos advierte cómo iba a morir. Algunos salmos nos advierte que Judas le iba a traicionar o que un hombre de su confianza le iba a traicionar. Así que cuando llegamos a la semana previa a la crucifixión, 70 profecías aproximadamente se están cumpliendo. O sea, eso no se logra, de alguna forma, hablando estadísticamente, no lo puede lograr un hombre en 1.000.000. Entonces, estadísticamente hablando, Cristo está cumpliendo todas las profecías. Pero una de las cosas que quería llevarte un poquito, voy a agarrar el micrófono, una de las cosas que quería llevarte es a entender que la historia de Cristo continúa. Porque una semana después, domingo hace 8 días hablábamos de la resurrección y guardábamos ese tiempo, para nosotros es especial. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana entonces sería nuestra fe, seríamos los más estúpidos. En pocas palabras le está diciendo el apóstol Pablo, pero con palabras un poquito más diplomáticas. Pero lo que está diciendo Pablo, mira, si no Cristo hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo. Hoy estás aquí porque Cristo hace 2000 años resucitó al tercer día. Pero la historia no terminó en la crucifixión y en la ascensión de Cristo, resurrección y 40 días después la ascensión. Si nosotros nos ubicáramos y retrocediéramos nuevamente en el tiempo y regresáramos unos 2000 años, 8 días después de que Cristo resucita, ¿qué estaría pasando hoy domingo hace 2000 años? Bueno, quiero decirte que en Juan capítulo 8, versículo 24, si tienes ahí tu Biblia, yo sé que te pedí que vayas a Génesis, pero fíjate, en Juan capítulo 8, versículo 24 es el Evangelio según San Juan. Este evangelio se escribe más o menos ya al final de la vida del apóstol Juan. Es el más joven de los apóstoles. Cuando se escribe Juan, prácticamente todos los apóstoles han muerto de una manera muy cruenta.
Y el único que queda, que ha sido testigo de la vida de Cristo, es Juan. Capítulo 8, versículo 24 nos dice la palabra de Dios. Estamos en Juan 8, 24. Dice la palabra de Dios, aquí me equivoqué de pasaje, pero no te preocupes, si lo busco me voy a poner, va a estar complicado, pero el pasaje creo que está en Mateo, en Mateo, Marcos, puede ser que esté en Marcos, pero en Juan 8, 24, o puede ser que lo encuentre más adelante, pero mira, no voy a perder el tiempo. Lo que te quiero decir es que hace 2000 años, el apóstol Juan más adelante, ya en los últimos capítulos, nos dice que 8 días después, Tomás presente está con los 12 discípulos o con los otros 11 discípulos, 10 en realidad, porque Judas Iscariote le ha traicionado y ya no lo tenemos más ahí entre los apóstoles. Pero el Evangelio según San Juan nos dice que 8 días después está Tomás, y cuando Cristo se apareció después de la resurrección, se le aparece primeramente a María, a las mujeres, después se le aparece a 2 hombres que van camino de Emaús, y 8 días después se le aparece a Tomás. Tomás no había sido testigo cuando Cristo resucita al estar con los otros 10 apóstoles, no había estado en el momento en que Cristo se les aparece. Pero 8 días después, Cristo se le aparece a este Juan, y entonces a este Tomás, y Tomás incrédulamente, como tú y como yo somos incrédulos, dice, yo la verdad hasta no ver y tocar no creo. Y entonces Cristo le dice, bueno, pues aquí estoy, Tomás. Y entonces Tomás con sus manos toca las heridas de Cristo. Se dice que hoy, después de 2000 años, el único recuerdo que nosotros tenemos o que Cristo tiene de nosotros son sus marcas en las manos, en los costados y en los pies. Es el único recuerdito que tiene de la humanidad. Tomás en ese momento, hoy hace 2000 años, está tocando las heridas de Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces cree. Y Cristo va a decir unas palabras muy sabias y que nos tocan a nosotros, porque Jesús dice, qué bueno que creíste, Tomás, pero más bienaventurado va a ser el que sin ver va a creer. Nosotros estamos aquí porque creemos en lo que pasó hace 2000 años, pero Tomás no lo creía. Tomás le costaba trabajo creer. Nosotros a veces llegamos a este lugar, la verdad, con un corazón incrédulo. Celebramos a veces por tradición viernes previo a la resurrección, los últimos viernes de los meses previos a la Semana Santa, no comemos incluso carne, y a veces lo celebramos solamente por tradición. Pero cuando se trata de creerle, nos cuesta trabajo creer, y entonces participamos del fenómeno tipo Tomás, y somos incrédulos. Nos cuesta trabajo creer. ¿Por qué razón? Porque esa es la naturaleza humana. No voy a culpar a Tomás, porque yo también muchas veces he sido incrédulo a la palabra de Dios. A veces cuando veníamos aquí a hacer evangelismo era incrédulo, regresaba y decía en mi mente, ¿será que Dios quiere tener algo aquí en el Marqués? Los primeros meses previos a conocer a la gente que hoy nos acompaña y que quizás hoy te invitó, cuando nosotros llegamos y empezamos a picar piedra, había momentos en que la fe se iba. Y entonces me convertía un poquito en el síndrome Tomás. Me costaba creer. Ahora fíjate bien, lo interesante de todo esto es que dice la palabra de Dios, yo te digo lo que sucedió hace 2000 años, 8 días después de la resurrección, pero la historia se sigue escribiendo. Llegamos en el 2023 y la historia se continúa escribiendo. Hoy no somos Tomás, hoy esos hombres que nos antecedieron ya murieron, pero nos dejaron un legado que es la palabra de Dios. Juan mismo va a escribir el evangelio del cual acabamos, bueno, ya no lo leí, pero es el mismo apóstol Juan quien va a escribir el Apocalipsis. Más o menos ya cerrado en el año 90, finales del 90, es un hombre ya anciano. En su momento, cuando seguía a Cristo, tendría alrededor de 17 años. Era el apóstol más joven, pero ya cuando está cerrando el año 90, es un anciano y él está desterrado en la isla de Patmos, como hoy decir en las Islas Marías, aunque ya las Islas Marías son turísticas, no sé si lo sepas. Pero se encuentra este preso político, porque así lo ve Roma, desterrado en la isla de Patmos, y en Patmos entonces recibe la revelación y escribe Apocalipsis. Ahora mira, el tema con Apocalipsis, que es el último libro, a veces a la gente le da un poquito de miedo leer Apocalipsis, pero no tendría que darnos miedo, más bien tendría que darnos esperanza. ¿Sabes? Cuando Cristo se aparece por primera vez a María y a las mujeres, por segunda ocasión se aparece, ya te comentaba yo, se aparece a 2 hombres que van camino de Emaús. Sabemos el nombre de uno, no sabemos el nombre del otro. Pero ¿sabes lo que hace Cristo? Porque recuerda, la historia se continúa escribiendo.
Dice la palabra de Dios en capítulo 24, versículo 25 y 27 del Evangelio según San Lucas. No lo busques, si quieres yo te lo leo. Esta es la segunda ocasión en la que Cristo se aparece. Y fíjate lo que acontece acá y por qué quería tratar de comenzar ahí y después vamos a irnos a Génesis. Porque lo primero que hace Cristo después de que consuela a estas mujeres que van a ver el sepulcro y no encuentran el cuerpo, el ángel se aparece y el ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Resucitó. Las mujeres van corriendo a donde están los discípulos muertos de miedo y dice, no está el cuerpo, ha resucitado. Pero la segunda ocasión que se aparece nos encanta, a mí me encanta por lo menos ver el ministerio de Cristo. Ya lo he comentado con algunos que han venido a los estudios bíblicos. El ministerio de Cristo es, no importa multitudes. Pueden ser 2 personas o inclusive una persona o 5,000 personas a quienes les dio de comer o 4,000 personas, pero en esta ocasión se encuentra con 2 personas solamente. Y lo que hace Cristo es el ministerio de la enseñanza. Cristo no solamente hace milagros, Cristo también enseña. Y dice la palabra de Dios, dice, entonces Él les dijo, de pronto van estos 2 hombres caminando, Cristo se une en el camino, en el trayecto que van a Emaús, ellos no le reconocen, y por eso nos da la idea de que cuando Cristo resucita, su rostro quizás obviamente ha sido desfigurado, así que ellos no lo reconocen. Ellos han sido testigos de lo que ha pasado en Jerusalén cuando lo han lacerado a Cristo, lo han crucificado, su cuerpo ha sido desfigurado. Isaías 52 y 53 dice que su rostro iba a ser irreconocible. No sé si te pasó, pero yo soy de la generación de que en Semana Santa cuando estaba chavito prendías Televisa o TV Azteca y ¿qué veías? Veías la pasión de Cristo, pero no la pasión que hizo Mel Gibson. La pasión de Cristo de los años 70, un Cristo guapetón y un Cristo que muere en la cruz. Sí, obviamente tenemos la corona de espinas, pero algo que hizo bien Mel Gibson fue representar, es la película que representa más el sufrimiento de Cristo, irreconocible. Así que estos discípulos que han escuchado a Cristo van camino de Emaús, pero tienen en su mente a ese Cristo crucificado, a ese Cristo irreconocible. Así que se les presenta un forastero al lado de ellos. Se unen en el camino y les platica, les dice, ¿de qué están hablando? A ver, ¿cómo? ¿Tú eres el único forastero que no sabes lo que pasó el día de ayer? ¿O hace unas horas? Que Cristo murió crucificado y el Mesías. Y entonces Cristo, fíjate lo que hace, dice el versículo 25 arrancando, entonces Él les dijo. Y las palabras que les dice, la primera palabra, viene una expresión, ¡oh! Y la segunda es una palabra que no me animaría a decirles a ustedes. Pero Cristo se anima a decirle a 2 personas, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Para cuando eso sucede no hay Nuevo Testamento escrito todavía. Cristo recién resucitó. Así que no hay Nuevo Testamento escrito. Todos los libros que aparecen en el Nuevo Testamento son 27 libros que se escribieron después de Cristo. Pero hasta ese momento no hay nada escrito acerca de Él después de su resurrección. Pero hay escritos muchos acerca de Él en el Antiguo Testamento. Por eso les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿De quién? De mí. Versículo continuando dice, no era necesario que el Cristo, y esta palabra Cristo es el Mesías, es la palabra Christos, el título griego de la palabra Mesías. Ellos, cualquier judío al día de hoy sabe lo que es Mesías. Están esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino hace 2000 años. Y dice que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hace una pregunta retórica. La respuesta es, pues por supuesto, ¿no? Continuando con el verso dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, Antiguo Testamento. Así que Cristo se toma el tiempo no con una multitud, como uno pensaría, ¿no? Toma 2 personas y les va platicando, chavos, Moisés mismo decía de mí, los profetas advertían de mi venida, los profetas advertían de mi resurrección. Ahora la historia continúa y estos hombres cuando llegan a Emaús parten el pan, ellos no le reconocen en el camino. Cuando Cristo parte el pan, ¡pum! Ahí entonces, no sé qué sucedió, pero ahí reconocen a Cristo. Es Cristo resucitado. Pero cuando reconocen Cristo, desaparece de su vista. Pero la enseñanza que nos deja Cristo es el modelo que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Cuando vienes a un estudio bíblico que están, si tú ves la lona, dice los estudios bíblicos los tenemos el día lunes. Gracias, Juanca. Los tenemos el día lunes a las 7:30, comenzamos desde Moisés. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuántos libros escribió Moisés?
Ahora sí vete al libro de Génesis, porque es el primer libro que escribiera Moisés. Vámonos a Génesis, capítulo 1, por favor. Porque tenemos que comenzar pues por el principio. Hoy es nuestro primer culto, familia. Es el primer culto, no sé cuántos Dios nos permita. Hay promesas, hay una promesa que es la que esperamos todo creyente de todos los tiempos, de todos los países, de todas las culturas, de todas las naciones, que Cristo un día venga por nosotros. Eso lo advierte Tesalonicenses, Corintios, Apocalipsis. Nos da la esperanza, nos da la promesa también a través del apóstol Juan. Pero tenemos que comenzar por el principio. Porque esa es la forma que Cristo hizo con estos dos hombres. Mira, ahorita estamos alrededor de unas 35 personas, 35, 40 personas. Podríamos pensar, no es una multitud. Pero el ejemplo que nos deja es Cristo enseñando solamente a 2 personas. ¿Por qué no tendríamos que nosotros soñar con que no importa la cantidad de gente que venga, pero es la cantidad de gente que Dios trae para poder enseñar desde Moisés? ¿Y qué dice Moisés? Y entonces dice la palabra de Dios, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice tu palabra. Puede ser que tengas otra versión de Biblia, pero en esencia, palabras más, palabras menos, pero la idea es la misma. A lo mejor vas a encontrar algunas palabras sinónimas y está bien, porque de alguna forma lo que pasa con esos pasajes es que a lo mejor en una versión puedes entender, pero te apoyas con otra versión y entiendes mucho mejor. Esa es la riqueza de la palabra de Dios. No hay de que es que mi Biblia es esto, es que la Biblia de ustedes. No, las Biblias son iguales, excepto la de los testigos de Jehová, que han distorsionado, eso sí te puedo decir. Pero dice Moisés, arranca y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que tienes a Moisés escribiendo esto. Versículo 3 continuando dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. O hay otra versión que dice, y se hizo la luz. Versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó entonces Dios la luz de las tinieblas. Ahora es interesante que no nos habla lo mismo de las tinieblas, porque no fue buena. Por eso la presencia de Dios que existe desde la eternidad, de pronto empieza a ordenar todo. Y lo que vemos en Dios es su omnipotencia, y creó Dios los cielos y la tierra, lo que hoy tú ves. Y se llevó 6 días para crear lo que nosotros podemos hoy ver. Cuando has ido a la playa y de pronto te metes y ves ahí las especies marinas y de pronto vas al zoológico o de pronto ves un hermoso atardecer, que aquí en Querétaro tenemos atardeceres espectaculares pintados, yo siempre digo, es como la pincelada de Dios para recordarme que yo estoy acá. Y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Y siempre digo a mi gente, de la misma forma que tú llegaste a este lugar, desordenado y vacío. Porque las tinieblas nacieron contigo. Génesis 3, la Iglesia Católica le llama pecado original. No dice pecado original, pero yo lo creo. Eso es las tinieblas. Así que Moisés está escribiendo que la tierra está desordenada y vacía. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ahora, fíjate qué cosa tan interesante. Hay muchas preguntas que el capítulo 1 nos deja, porque resulta ser que hasta el 4.º día crea el sol, la luna y las estrellas. La pregunta entonces sería, si creaste antes la vegetación, ¿de dónde vino la fotosíntesis? Porque hoy tenemos esta hermosa claridad por la presencia del sol. Y entonces entran los ateos, los que tienen el síndrome Tomás. ¿Ya ves? Yo no le creo porque se contradice. No, mi hermano. Porque lo que está tratando de expresar Moisés a sus lectores en ese tiempo es, Dios puede hacer todo. Lo que tú crees que puede pasar por presencia del sol, Dios lo puede hacer sin la presencia del sol. Ahora, no es el interés de Moisés de alguna forma decir, mira, créele a Dios, de verdad, mira, Dios existe. No es el interés. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 1 nos va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Y de dónde vino el sol o el día? ¿De dónde vino la claridad? Porque hoy no puedo pensar que haya claridad sin la presencia del astro sol. ¿Es correcto? Pero a Moisés no le interesa que tú creas que Dios existe, porque Dios, mira, no hace la diferencia si tú crees o no. Dios sigue siendo Dios. Así que la pregunta sería, bueno, Moisés, entonces, ¿para qué escribir esto? ¿Por qué advertir esto? Capítulo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Mi querido Moy, Jesús, soy caminante contigo a Emaús, voy contigo. ¿Para qué escribió Moisés esto?
Y aquí hay algunas respuestas interesantes. Este autor Moisés vivió, para que tengas una idea, unos 1500 años antes de Cristo. Y Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, va a registrar lo que sucedió muchos siglos antes de que él naciera. Y ahí es donde encuentras la riqueza de la palabra de Dios, porque Moisés es inspirado por el Espíritu Santo. Moisés no fue testigo de esto que está escribiendo. Entonces la pregunta es, bueno, si Moisés no fue testigo, ¿por qué escribe esto? Y ahí entiendes un factor, la presencia del Espíritu Santo. Inspirando a Moisés como inspirando a los 41 autores que escribieron los 66 libros que conforman tu Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Así que el Espíritu Santo está llevando a Moisés a escribir en un pergamino: en el principio creó los cielos y la tierra. Así que ves al autor, Dios el Espíritu Santo, inspirando a Moisés, como inspiró a Isaías, como inspiró a un Miqueas, a todos los profetas, les inspiró para decir: el Mesías viene. Así que encuentras en este Moisés que está escribiendo a un pueblo, al pueblo de Dios, que por 400 años estuvo esclavizado en Egipto, 400 años, 4 siglos. Nosotros tenemos casi 500 años de haber sido descubiertos por los españoles, para que dimensiones un poquito de tiempo. Ellos han estado 400 años siendo esclavos en Egipto y no ha sido fácil para ellos, porque cuando han sido esclavos no hay libros escritos. Moisés va a ser quien va a escribir el primer libro, Génesis. Después escribirá Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta completar 5 libros llamados el Pentateuco. Solamente hay un libro que está circulando, que posiblemente es el libro de Job, que es el libro más antiguo, pero tampoco es que haya imprentas en ese momento para: pásame el libro de Job, mándame la aplicación para animarme en este tiempo. Encima Job es un libro que si tú lees, tú dices: no, la verdad, comparado a Job, a mí que pienso que me llueve sobre mojado, no, el pobre de Job en un día pierde su riqueza, sus hijos, y encima se queda la esposa, que la esposa mejor llévatela, Señor. ¿Me entiendes? O sea, dices: no, hombre. Ahora, yo soy esclavo y yo creo que me hubiera animado el libro de Job, pero no hay copias. O sea, hay muy pocas copias. Así que tienes al pueblo de Dios esclavizado. Es el pueblo que Dios escogió a través de Abraham, y empezó ahí, nació el buen Isaac, y Dios después, y hace toda una hermosa obra. Dios en Génesis capítulo 12 arranca la historia de Abraham. Pero la intención de Moisés es: pueblo de Dios, ya fuimos liberados. Dejamos atrás 400 años de esclavitud. Y ustedes vieron el poder de Dios, brother. 10 plagas. 10 plagas. Dime tú si no tenemos un Dios omnipotente. Han vivido 400 años sometidos a un pueblo que es idólatra. Y de pronto tienen un Dios mitad rana, mitad hombre. De pronto tienen al Dios Sol, lo veneran. Tienes al Dios Río Nilo. Y cada una de las plagas era un juicio hacia sus deidades. Ah, sí, ¿crees en tu Dios Sol? Ahí está. Oscurezco el sol. A ver, clámenle a tu Dios Sol. Adoraron a la creación antes que al Creador. Ah, ¿crees en tu Dios mitad rana, mitad hombre? Ahí te van tus ranas. Ah, sí, Faraón, ¿tú te crees Dios sobre la tierra? Voy a matar a tu hijo, resucítalo. Última plaga. Eres Dios, no lo puedes resucitar. ¿Por qué esos llantos? ¿Por qué gritas? Resucítalo, eres Dios. Y entonces viene la Pascua. Y entonces Moisés está llevando al pueblo siendo esclavo, lo está llevando a la tierra prometida, y en el camino a la tierra prometida, el libro de Éxodo nos lo narra, el segundo libro que escribe Moisés, Levítico, la ley de Dios que le da en el monte Sinaí, y Deuteronomio nuevamente le recuerda a la segunda generación la ley de Dios. Pero está el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. En el cuarto libro nos narra Moisés lo que pasó previo a llegar a la tierra prometida. Ya dejamos la esclavitud, vamos por el desierto, se portaron mal, 40 años en el desierto. Yo voy a aprovechar para escribir 5 libros. Y entonces en el peregrinaje a la tierra prometida escribe lo que estamos leyendo ahorita. ¿Por qué? Porque quiere decirle Moisés al pueblo: esa es la clase de Dios que tenemos. Es un Dios de orden, es un Dios que no conocen evidentemente, pero ya lo conocieron un poquito cuando lo sacó de Egipto. Les quiere mostrar el carácter de Dios. Solamente leímos 5 versículos, pero en estos 5 versículos ves el Dios de orden, porque establece los días, tarde, noche, establece la familia, que llegas a capítulo 2, y él dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero te quiero decir que no es bueno, varón, esto va dirigido para nosotros, que esté solo.
Por eso necesitas una iglesia. Por eso necesitas rendición de cuentas, porque somos, la verdad, cuando hablamos de pecados sexuales, un gran porcentaje somos los varones, no las mujeres. Existen mujeres, pero si tú haces como un pie de porcentajes, te diría que un 80-85% los pecados sexuales los hombres. No es bueno que esté solo. Coma, el principio, le haré ayuda idónea. Establece a la familia, establece principios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se reunirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo te estoy diciendo así la cosa bien sintetizada y estoy agarrando el capítulo 2 también de paso, ¿no? Cuando llegas a Génesis capítulo 2, versículo 8, ves una muestra también de amor de Dios hacia el hombre. Pero en el capítulo 3 entra el pecado. Y hay preguntas que no tienen respuesta, por lo menos en ese momento. Así que ves en Génesis capítulo 1 la creación. Ahorita tus hijos, si tienes chamaquitos, Shana les está enseñando Génesis capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Eso es lo que les está enseñando Shana. Génesis capítulo 2, versículo 2, el jardín del Edén. Es decir, hace una hermosa creación, pero antes de que venga el primer hombre, le hace un hermoso jardín de donde fluyen 3 grandes ríos, entre ellos está el Tigris y el Éufrates. ¿Te suena? Nosotros vimos historia, seguramente viste geografía en primaria. Bueno, el Tigris y el Éufrates hasta el día de hoy existen, bueno, desde la creación existen, aun cuando vino el diluvio. Dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente puso allí al hombre que había formado. ¡Qué amor, Dios! No lo necesitaba el hombre, pero en tu amor preparaste. Cuando Bela nació y mi hija tiene casi 18 años, previo a su venida, vivíamos entonces en Argentina y le hicimos un hermoso cuarto. Nunca lo usó porque dormía con nosotros. Pero como padres primerizos uno piensa, no, vamos a ponerle aquí esto. Y tienes a Dios preparando el jardín del Edén. ¡Qué amor de Dios! Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, que hasta el día de hoy se siguen reproduciendo. México somos bendecidos, somos bien locos. Tú vas a otros países, tenemos mango. ¿Qué fruta te gusta? Tenemos papaya, tenemos pepino, de acuerdo a la estación del año. Y aún fuera de la estación del año, ¡ay, tengo antojo de un mango! Y no es estación, brother. Pero lo consigues. Y somos locos y le ponemos chile. Para nosotros es lo normal. Pero para un extranjero es, ¿por qué le pones chile? Es que si no, no sabe. O sea, y dice, bueno para comer. Yo digo, el amor de Dios, te vas en la mañana, no desayunaste, agarras un plátano. Plátano que está diseñado inteligentemente para que lo lleves en tu mano. Ya te vas en el coche, mendigo plátano macho, ahí ya te quiero ver. Platanito, pum, pum, vas comiendo una manzana chiquita. Una papaya que puedes picar. ¡Qué fruto enorme! No, es que voy por una papaya. No, pero es que hay que traerle entre 3, brother. Eso es diseño inteligente. Puede ser un sabor de mango y ya está. Todas las frutas diferentes, pero un sabor mango y ya está. Dios te amó. Y entonces prueba uno el mango. No, no me gusta, está muy dulce. Papayita que para el cutis, siempre dice mi mamá. No, papaya para el cutis. ¡Qué amor de Dios, eh! Y puedo haber hecho nada más todo monocromático. Blanco y negro y ya está, brother. ¿Cuántos colores no hay aquí? ¿Cuántos colores? Eso es el amor de Dios. Pero no te olvides, dice la palabra de Dios continuando, también puso el árbol de la vida en medio del huerto. Hay 2 árboles. Uno es el árbol de vida. Y después dice, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese es el árbol al cual Dios les da un solo mandamiento a los hombres, a Adán y a Eva. Bueno, en realidad Adán. ¿Pueden comer de todo árbol? Todo pueden comer. ¿También del árbol de la vida? Sí, por supuesto. Excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo te diría, Dios, si tú no quieres que coman de ese árbol, pues qué necesidad de ponerlo. Y te respondería, entonces, ¿cómo prueba Dios la obediencia del hombre? Porque Dios no quiere robots. Alguien te invitó y tú tomaste la decisión de venir 9:30 de la madrugada, en domingo, pero no te obligaron. Era como, Dios, acá está todo, para ti, mi querido Adán. Puedes comer del árbol de la vida. ¿Sabes lo que era tener el árbol de la vida en medio del huerto, comer y recordar la presencia de Dios? Seres eternos, nunca envejecer.
Verte al espejo y, híjole, ya me están saliendo las patas de gallo y que la cremita coreana. Mi hermano, yo quiero vivir en el Edén. Y Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que ibas al árbol de la vida y pasabas por ese árbol. Es tu decisión, Adán. Tú decides. Y en el capítulo 3, pero la serpiente. Y tú sabes lo que pasó. No me voy a detener, pero sabes que a partir de ese momento, pecado. Ahora ves un hermoso cuadro ahí de lo que va a pasar siglos después, que hoy nosotros recordamos, pero en ese momento Dios anticipa. El hombre entonces peca, desobediencia, y entonces descubren la desnudez, se esconden de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Y la misma pregunta que hoy nos hace, ¿no? Iván, ¿dónde estás tú? Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Victoria, ¿de qué te escondiste? La mujer que me diste, me dio de comer del fruto. Paco, la serpiente. No somos diferentes. Así que Dios había dicho que cuando coman de ese fruto iban a morir. ¿Pero por qué no murieron? Comieron del fruto y ¡pum! No murieron. No. Separación de Dios. Expulsados del jardín del Edén. Ya no más el árbol de la vida. Hasta ese momento solamente 2 pares de ojos humanos vieron el árbol de la vida, nadie más. ¿Cómo sería ese árbol? Si es el árbol de la vida, tú trata de imaginar, no manches, si de pronto veo creación de Dios, digo, wow. Yo digo, Dios, ¿cómo será el árbol de la vida? Entonces viene abril, mayo, vas manejando por los arcos aquí en Querétaro, por cualquier parte de Querétaro, y las hermosas jacarandas floreando y color lila, y yo compré un árbol creyendo que era una jacaranda y resulta que no era una jacaranda, que era una casa. Y digo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero yo quería ver ahí todo floreado, padrísimo. ¿Cómo sería el árbol de la vida? Aquí tenemos 2, 3 floripondias, del club de las floripondias, que les encanta ir a los, ¿cómo se llama? Aquí donde venden las plantas, a los viveros. Ahí habló la primera floripondia. A los viveros, y ven. Y aquí las plantitas estas, pues no son naturales, perdón, Elia y Ros. Pero pues tampoco queríamos, ¿quién las va a regar? Bueno, yo sé que aquí está doña Nelly, ¿no? Nuestra guardatemplos, pero la verdad tampoco queríamos ser carga. Y después se le seca, ¿no? ¿Cómo sería el árbol de la vida? Wow. Y Dios expulsa a estos 2 únicos testigos del árbol de la vida. Pero antes les da una demostración que pasa como que muy desapercibida. Pero y entonces mata a un animalito inocente. No sabemos qué animal. Mata a un animalito para que sus pieles puedan cubrir su desnudez. Pregunta. ¿No es eso lo que hizo Cristo por nosotros? Tú naciste siendo pecador, pecadora. Hace 2000 años y hace 8 días recordamos lo que sucedió hace 2000 años. Un inocente muriendo por tu pecado. Juan capítulo 1, versículo 29 le dice el Cordero de Dios. Y tú sabes cómo termina el verso. Que quita el pecado del mundo. Dios, Moisés, gracias. Así que ese es Moisés. Está advirtiendo al pueblo de Dios. Ya en ese momento es un pueblo grande, 2 millones de habitantes. Es lo que tiene toda la ciudad de Querétaro, más o menos. Entraron a Egipto siendo 70 personas, 70 judíos. En 400 años, cual conejo, se multiplicaron a 2 millones. Es un pueblo. Que ahora Dios envía a Moisés, se le aparece en la zarza ardiente. Y sabes, cuando pienso en la zarza ardiente, digo, eso significa que en el árbol de vida estaba Dios. Llegaba Adán y Eva, se acercaban y Dios no les decía, Adán y Eva, quita tu calzado porque el lugar en el que estás pisando santo es. No tiene necesidad porque no hay pecado en ellos. Pero ahora Moisés le está diciendo a Dios, quita tus sandalias. Porque el lugar en el que estás pisando santo es y tú tienes pecado. Así que la zarza es esa idea del árbol, el árbol de la vida, pero es una zarza, es un árbol del desierto. No ha de ser tan bonito como el árbol de la vida. Tú vas a poner una zarza en un lugar espectacular en el rincón de tu jardín. No, acá da para un hermoso árbol follaje y pones una zarza toda seca. Por supuesto que no, pero ahí está Dios. Wow. Así que Moisés recibe la instrucción de Dios, liberta a mi pueblo, yo estoy contigo.
Dios, pero yo soy tartamudo, estuve hace 80 años en el palacio, por 40 años viví, a los 40 los quería sacar, pero no se pudo y ahora tengo 80 años, soy pastor, soy tartamudo, yo estoy contigo. Y Dios a través de Moisés hace milagros y saca su pueblo, el pueblo de Dios. Así que van a pasar varios siglos, varias cosas que de pronto hay una enseñanza para nosotros evidentemente. Y acuérdate que Dios dijo, sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Llegas al tiempo de Jesús. Llegas al capítulo 8 del versículo 24 del Evangelio según San Juan. Y de pronto lo que hace Juan es narrar lo que pasó en la vida de Cristo. Eso hacen los evangelios. 4 evangelios donde nos dicen lo que hizo Jesús mientras Cristo estuvo en la tierra. O por lo menos nos deja ver sus 3 años previos a su muerte. Del año 30 al año 33, a los 30 comienza su ministerio, a los 33 va a la cruz. Y en el capítulo 8, versículo 24 de Juan dice, otra vez Jesús les habló. Ahora, cuando dice otra vez Jesús les habló, ¿sabes lo que acaba de pasar hace unos minutos? Le han traído a una mujer adúltera. A ver, Jesús, aquí está esta mujer adúltera. La sorprendimos. ¿Por qué no trajeron también al hombre, no? Porque para que haya adulterio se necesitan 2. A ver, la ley dice que la apedreemos, y sí lo dice la ley. Ley que Dios mismo, el Hijo, les había dado en el monte Sinaí al pueblo de Dios después de que fueron liberados de Egipto. Tú lees Levítico y viene prácticamente todo el desarrollo de la ley de Dios. Nosotros conocemos 10 mandamientos, pero no nada más eran 10 mandamientos, había más leyes, y eso nos lo dice Levítico, escrito también por Moisés. Así que de pronto como que acorralan a Jesús, a ver, dinos, ¿qué hubolas? ¿Ok? Y tú sabes cómo termina la historia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, pues ahí empezaron a dejar las piedras, se fueron. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, Señor. El único que podía tirar la piedra, porque es sin pecado, era Cristo, y le dice, anda y no peques más. Así que después de eso llega el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y después dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 15 dice que Él es la vid, vosotros los pámpanos, hablamos de los apóstoles. El que está cerca de mí no va a perecer. Es una idea muy cercana a lo que es el árbol de la vida. Así que hoy nos encontramos tratando de estar pegados al árbol de la vida. A través de su palabra. Ya no tenemos solamente 39 libros que comprenden el Antiguo Testamento. Tenemos 27 libros más, que suman 66 libros. Somos una generación bendecida. Los esclavos cuando estaban en Egipto, ningún libro, solamente el libro de Job y pocas copias seguramente. Años después, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, en la segunda carta dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo es un ex rabino que conoce la ley y él tiene en la mente Génesis, que a propósito, Génesis significa comienzos. Él es la luz de nuestros corazones, porque ustedes estaban desordenados y vacíos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solamente que la luz para nosotros ahí es la persona que hace 2000 años daba su vida por ti y por mí. Ahora la pregunta es, bueno, ok, Paco, ya entendí, Cristo está con estos 2 hombres a Emaús, les está hablando, les está diciendo desde Moisés, pasando por los profetas, y les advierte y les dice, hablaban de mí, ¿y ahora? Quiero leerte 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y entonces Pedro, más o menos por el año 63, aproximadamente, alrededor de unos 30 años después de que Cristo ascendió a los cielos, el apóstol Pedro que le había negado cuando cantó el gallo, ¿te acuerdas? El mismo apóstol que después de que le negó 3 veces y cantó el gallo,
Más o menos unos 40 días después, porque seguimos la historia, recuerda, estamos 8 días después de la resurrección, Tomás no le cree hasta que toca entonces sus llagas. Pero pasan otros 30 días después y ahora los hombres, estos apóstoles, se encuentran en Galilea pescando, era lo que hacían, eran pescadores. Cristo se les aparece. Y entonces dice la famosa frase, vengan a mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Quizás con esa carga de culpa te negué, Cristo, 3 veces. Y encima no es que nada más te negué, yo dije que no te iba a negar y te negué. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cristo, apacienta mis ovejas. Segunda ocasión, Cristo, Pedro, ¿me amas? Así hasta la tercera, sí. Algunos dicen que era por cada vez que le negó Cristo, una pregunta por cada vez que le negó. Y Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Ahora tienes a Pedro, ya está próximo a morir en realidad. Pero antes de morir escribe su segunda carta. Y así como Moisés le escribe al pueblo de Dios, Cristo nos dejó 27 libros para animarnos a nosotros, su iglesia. Pero antes nos quiere advertir en 2 de Pedro capítulo 4, capítulo 2, versículo 9, lo que ahora tú y yo somos. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros, la iglesia, no somos judíos, no hay ningún judío acá. Es decir, Cristo viene a su pueblo, a los suyos vino, dice Juan 1, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Nosotros somos la consecuencia de un pueblo judío que no lo recibió, lo rechazó y lo crucificó. Cristo voltea a ver a los que no son judíos, o en otras palabras, a nosotros los gentiles. Y nos dice, a través de Pedro, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué razón? Y pues, para que tengamos licencia para pecar, pues después de todo, para irnos al cielo, sí. Pero la historia continúa y el versículo también, y después dice la palabra de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? Ah, qué caray. ¿A dónde nos llamó entonces? A su luz admirable. Así que nosotros leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Fue la luz. Y resulta que hoy, 2023, 19 de abril, estamos en este lugar. Quería ver si están atentos. Perfecto. 16 de abril. Dios te dice, chavos, un día vino la luz a sus vidas. Ah, qué bueno, pues ya me voy al cielo, entonces ahora sí, pequemos y bebamos. Total, me voy al cielo. No te dio licencia para pecar. Te dio la luz para brillar. Y entonces nos encontramos en un mundo donde no sé cuántos billones de habitantes hay, más de 200 países. Y estamos en un país como México y Dios nos quiere ver brillar. El tema es que hay 32 estados. ¿En cuál vamos a brillar? No, pues en Querétaro. Y de los más de 10 municipios, ¿en cuál municipio? En el Marqués, pero el Marqués tiene un montón de población. ¿En dónde? En Los Héroes. Y de pronto estamos en un lugar alto, y hace rato cantábamos, yo hace rato me corté el pelo, por si no hasta abajo les recomiendo al peluquero, y escuchaba los ensayos, digo, no, sí somos escandalosos, pero no cantamos las de Paquita, la del barrio, cantamos verdades que nos recuerdan la bondad de Dios. Vosotros, versículo 10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, dice la palabra de Dios, sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y qué dice después, queridos hermanos? Vivid como amos, ¿no, verdad? Vivid como siervos. Quiero decirte que en realidad la palabra que se usa acá tendría que ser esclavos. Solamente que en el siglo XVIII era muy fuerte, esclavos. Te viene a la mente el esclavo del siglo XVIII, una persona de color lacerado, pero en la antigüedad era normal tener esclavos. No era normal tratarlos mal, evidentemente. No había entonces, como lo que hoy tenemos acá, ciudades industriales donde trabajar. No, pues es que ya esta chamba no tengo, me voy acá. No había eso. Revolución industrial viene mucho después.
Así que la única forma de emplearse es ser comerciante, ser campesino o emplearse bajo algún amo. Y si te has empleado bajo un amo, tú dices, rana, yo salto. Y hay amos que son tan buenos que después, como judío, en el 7º año, cuando ya puedo ser libre, porque no le pertenezco forever and ever, en el 7º año puedo ser libre, yo decido y digo, no, ¿sabes qué? Me va bien contigo. Acá conocí a mi esposa, tengo mis hijos, eres un buen amo, yo quiero servirte. Ok, ¿quieres servirme? Vamos con los ancianos a la entrada de la puerta. Ok, traigo aquí Paco, este es su 7º año, ya podía ser libre, pero él quiere ser esclavo por amor bajo mi tutela. Entonces los ancianos me preguntarían, ¿es cierto ese Paco? ¿Es cierto eso que dice tu amo? ¿Tu amo? Sí. Vamos entonces a la puerta, pon tu oreja, el lóbulo de tu oreja. Y entonces me hacían una perforación. Y entonces yo andaba por la plaza de los héroes caminando y veían a Paco con una marca en la oreja. Ah, mira, ese es esclavo por amor. Pudo haber sido libre, pero decidió servir como esclavo a su amo. Yo soy un esclavo de Cristo. Ustedes son esclavos de Cristo. No míos, no de la iglesia, son esclavos de Cristo. Hermanos, de hoy en más, cada domingo vamos a estar acá, cada lunes vamos a estar acá, cada jueves de cada 15 días vamos a estar en este lugar orando. Pero para que esta luz pueda poco a poco seguir iluminando, necesitamos siervos. Necesitamos esclavos en este contexto. Y cuando lees Apocalipsis capítulo 22, el último libro, empezamos con el primero, Génesis. ¿Qué tiene que decir Juan, quien es quien escribe? De alguna forma lo mismo que Moisés advirtiendo al pueblo de Dios. Chavos, tenemos esta clase de Dios. Génesis, Éxodo, vean cómo Dios nos sacó de Egipto, salida. Levítico, pero también nos da una ley, 3er libro, acá está la ley de Dios. Números, sí, pero metimos la pata, fuimos incrédulos, no creerle a Dios después de algunos meses, no le creímos a Dios, porque nuestro corazón a veces cae bajo el fenómeno de Tomás. Ellos también no les fue bien. Así que Números registra lo que 40 años estuvieron, pero tienes a Moisés escribiendo Deuteronomio, el 5º libro. Chavos, 2ª generación, sus padres ya murieron en el desierto después de 40 años. Les recuerdo nuevamente la ley. Moisés está advirtiendo a un pueblo, al pueblo de Dios, pero resulta ser que hoy, 2023, nosotros también somos el pueblo de Dios. No tenemos a Moisés, pero tenemos a Juan. Y Juan nos escribe un evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. Y entonces cuando tú arrancas Apocalipsis es una carta dirigida al pueblo de Dios. Pero solamente que ahora se llama iglesia. Entonces desde el capítulo 1 dice que escribe a las iglesias. Capítulo 2, capítulo 3, mi querido Juan escribe a 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y no les va nada bien. Solamente Filadelfia es la que, híjole, de panzazo. La carta de Apocalipsis no va dirigida a cualquiera. La carta de Apocalipsis va dirigida a su iglesia, a ti y a mí. Y no está dirigida para que te asustes y, ay no, es que la marca que la bestia y que... Está dirigida para animarnos. Claro, evidentemente en ese ánimo está advirtiendo lo que le va a pasar a aquellos que por decisión propia deciden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque sigue, ¿eh? Solamente que ahora Satanás es el que está engañando. Así como engañó a Eva con su astucia, el árbol de vida está ahí, a disposición de todos. Solamente que para llegar al árbol de vida está Satanás, como le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de este fruto. Y hoy te está diciendo, con que tú vienes domingo 9:30 de la mañana y le crees a ese merolico que este libro es cierto. Con que Dios te ha dicho. Y después lo que hace Satanás, le dice a Eva, no vas a morir, Eva. Primero te pone la duda y después termina negando la palabra de Dios. No le creas. Vas bien por ahí. Y entonces el Espíritu Santo inspira a Juan. En realidad dice la palabra de Dios específicamente que envía un ángel enviado por Jesús a revelarle las cosas que han de suceder. Y en el último capítulo dice la palabra de Dios, 22, versículo 1. Yo quiero llegar acá otra vez. Comenzó todo en el jardín del Edén.
Comenzó todo quizás con ríos como cristal. Caminabas y podías acariciar el tremendo gatito león y no te hacía nada. Seguías caminando y te encontrabas un rinoceronte y no te embestía y a lo mejor venía y se acercaba a ti como mi perrita cuando viene y te está buscando y de pronto por ahí te salía un lobo, te aullaba, pero no te aullaba para comerte, te aullaba porque se ponía contento de ver a Adán o a Eva y de pronto te salía ahí un cocodrilo y de pronto... Yo quiero estar en ese jardín donde puedo caminar. Aquí uno va caminando y de pronto vas corriendo. A mí me gusta correr y de pronto uno se tiene que cuidar de los perros porque esos son aceleradores de velocidad, por lo menos para mí. Y hay de la energía que según tú no tienes, no, vámonos, porque aquí se... Yo quiero llegar al jardín del Edén. Y Juan me dice, Paco, así va a ser. Versículo 1 del capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Verso 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol. ¿Cuál? No, dice jacaranda. Ah, caray. Estaba el árbol de vida. Antes lo vieron 2 personas. Cuando suceda esto, miles de personas, así que así era el árbol de la vida. ¡Wow! Y va a ser hermoso porque Dios está ahí. Estaba el árbol de la vida, dice la palabra de Dios, que produce, ¿qué produce? 12 frutos. Y podríamos ponernos a interpretar acá, no es el tiempo, pero un árbol produce frutos. Una vid produce uvas. Un cristiano produce frutos del Espíritu Santo. Va en relación con la vida. Después dice la palabra de Dios, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más lo que sucedió en capítulo 3. No habrá más maldición. Continuando dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, sus esclavos, le servirán. Yo te diría, ¿por qué esperarnos para ese momento cuando podemos hoy servirle? Es lo que Pedro de hecho nos dice en su carta. Después dice el versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué razón? Porque Dios el Señor, Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ah, Moisés, por esa razón no había necesidad del sol, porque Dios mismo nos puede iluminar. ¿No te sorprende eso? Ahora te digo, humanamente hablando me cuesta trabajo imaginar, pero va a suceder. No habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará, ¿cuándo? Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mira, ahí mismo en Apocalipsis, déjame ir aquí porque acá tengo mis notas y acá quiero irme a Apocalipsis. Quiero que me acompañes, por favor. En el último pasaje, o en el último versículo, y dice la palabra de Dios. Versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa, ¿sabes que también nosotros la iglesia se le dice la esposa? Y el espíritu está con la esposa. Y tú y yo decimos, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Maranata. Eso significa, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Y entonces cuando los creyentes del primer siglo se veían,
¿Qué decían? Después de haber leído Apocalipsis. Hay generaciones que no conocieron Apocalipsis, pero ¿sabes cómo se saludaban? Decían, yo veía un Irving, Maranata, el Señor viene. Porque este mundo sigue siendo oscuro, y sí es cierto, seguimos siendo luz, pero la oscuridad está intensa, pero Maranata, el Señor viene. Eso significa Maranata. Era la esperanza que un creyente decía, ya vamos a acabar. Por lo menos la vida va a acabar y nos vamos con Dios. Maranata, palabras de esperanza. Entonces, cuando vienes a la iglesia, después de una semana complicada, a través de las predicaciones, hermanos, Maranata, el Señor viene. Nos toca sufrir un poquito, pero en comparación a lo que han sufrido creyentes de la antigüedad es nada. ¿Qué puedes llegar a pensar que estás sufriendo? ¿Porque hablan mal de ti? Algunos los apedreaban. A Cristo lo crucificaron. Maranata, ya estamos a nada. Después dice la palabra de Dios, versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea no con algunos, sí con los de la iglesia. Quiero decirte, querido amigo que nos acompañas, no hay casualidades. Dios te ha traído aquí para que acudas al árbol de vida. Y no soy yo, es Cristo. Hace 2000 años demostró su amor por ti en una cruz y lo celebraste hace 8 días. Pero a lo mejor estás con el síntoma tomasino y a lo mejor te cuesta trabajo creer. No te culpo. Muchos de los que estamos acá sufrimos el síndrome tomasino. Dudamos. Pero después de luchar con nuestros pensamientos, con lo que dice la gente, dijimos, es acá. Y entonces me adjudico la bendición de Cristo. Soy bienaventurado porque sin ver lo que sucedió hace 2000 años, creí. Pero ¿sabes lo hermoso? Es que me ha traído con un mundo de creyentes acá, que no somos perfectos, de hecho. No vas a ver perfección acá, pero estamos tratando de agradar a Dios. Y a lo mejor vamos a compartir ahorita los alimentos que hemos preparado porque es la primera ocasión que tenemos este culto. Y a lo mejor vas a ver alguno que se va a abalanzar sobre la comida y vas a decir, oye, ¿es creyente? Sí, pero también tiene hambre. O sea, y por más que les dijimos en el grupo de WhatsApp, chicos, contrólense, tenemos visitas, vas a tener ahí, tranquilo. Y yo le voy a decir, Maranata, el Señor viene. Somos un grupo de pecadores perdonados por la gracia de Dios. Y creemos que Dios te ha traído aquí con el propósito de que te sumes. Pero sabemos que para llegar al árbol de vida vas a pasar por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quizás la serpiente va a estar ahí encaramada y te va a decir, con que Dios te ha dicho. 9:30, no vayas, mereces descansar. No lo necesitas. Ya cuando estés viejito. Y Dios no te va a obligar. Nosotros, si Dios no te obliga, ¿por qué nosotros tendríamos que obligarte? Sí, te vamos a invitar. Oye, mira, tenemos este evento, pero la verdad es que Dios es un especialista en convertir corazones. Y es amoroso y le dijo a Tomás, no te preocupes, Tomasín, porque muchos van a pasar por tu mismo síndrome. Familia de la IBM Marqués, hoy es el primer domingo de muchos. Pero así como la serpiente engañó a Eva, Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, chavos, una iglesia en Corinto, tengo miedo. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, tengo miedo que también Satanás astutamente engañe tus sentidos. No le hemos librado. Pero Maranata, el Señor viene. Así que, Cristo, gracias por enviar a Juan y darnos una carta de esperanza. Y entender que no somos la iglesia perfecta, pero vamos a tratar de ser unos esclavos para tu gloria. Siervos para tu gloria, dice la canción. ¿Me permiten terminar orando? Padre, muchas gracias te damos en esta oportunidad por la bendición de entender que tú nos has traído aquí a este mundo a salvación para poder ser luz, para poder iluminar en medio de un mundo oscuro, como una vez también nosotros estábamos en oscuridad, pero un día también tú trajiste luz a nuestros corazones.
porque estábamos muertos en delitos y pecados. Mi oración es por cada uno de los que estamos aquí para que no seamos seducidos por el enemigo, pero por cada uno de los invitados que hoy han aceptado venir, Padre. Yo sé que tú tienes un propósito con ellos, pero sé tú con ellos, Padre. Sé tú con ellos convirtiéndolos, Padre. Y gracias por la bendición que es tener nuestro primer domingo de culto. Agradecidos estamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, muchas gracias. Que Dios los bendiga.